Vayan colocando sus nombres en el chat, por favor, para la asistencia. En unos minutos iniciamos. Los miembros del grupo 5, Flores, López, Ocampo, Vargas, Vélez y Áñez. Prepárense. Vélez, Sí, doctor, buenas noches. buenas noches. ¿Ya están listos los de su grupo? Sí, Ya. En un ratito va a compartir ya. Que se vayan ya está bien, conectando doctor. con sus compañeros. Vayan colocando, por favor, sus nombres en el chat para el control de asistencia. Solo en esta voy a recibir sus nombres y a los siguientes ya no voy a tomar en cuenta sus nombres. Por favor, para los expositores, cuando les toca exponer, deben prender su cámara para verlos. Eso para todos los grupos, ¿ya? Vélez,
Sí, doctor. Ya, ¿cómo van a hacer su exposición? ¿Van a ser todos, solo algunos? No, doctor, solo van a exponer tres, Yáñez, López y Ocampo. Ya, perfecto. ¿Pueden dar inicio, por favor? Ya está bien, doctor. Ya, buenas noches, órdenes con mis compañeros. Mi grupo nos ha tocado sobre los fundamentos de la argumentación jurídica. Entre los integrantes nos encontramos Flores Antizana Reyes Elena, López Ubieta Miguel Alejo, Ocampo Achata Járidas, Vargas Aguilar Henry Helber, Vélez Aramquela Pedra y mi persona Jiménez Claro Janet. Y yo voy a exponer lo que es el concepto de argumentación jurídica. Se podría decir que la argumentación jurídica es un conjunto de razonamientos de carácter jurídico. Se podría decir que la argumentación jurídica sirve para poder demostrar o justificar, para poder llegar a un fin. Y también se puede decir que esta tiene de la obtención de un resultado a favor de un litigante y el cliente, o para resolución de un determinado caso. Entre los contextos de la argumentación jurídica tenemos uno de los filósofos que dice así: uno de los mejores y más conocidos filósofos contemporáneos, el español Manuel Atiense, ha encontrado 4 porqués a la marca de preocupación de su gremio por la argumentación jurídica, que son los siguientes: el teórico, político, pragmático y pedagógico. El teórico es aquello que explica cómo es el derecho, cómo funciona el derecho. Y el político se podría decir, también explica qué es el derecho, por qué se basa en la conciliación. Y eso, perdón, se explica, lo político explica también qué es el derecho, pero esto mayormente se basa en la conciliación, la mediación y la negociación. Mientras que el pedagógico es más práctico. Los estudiantes podríamos decir que en materia de derecho pedimos que sea más práctico, como por ejemplo hacer una minuta, un contrato, y así, doctor. Entre las concepciones de la argumentación jurídica tenemos 3, que es la formal, la pragmática y la material. La formal es la coherencia interna de la argumentación. Se dice que aquí tiene que existir lógica con lo que uno mismo habla. Y en la pragmática es de carácter dialéctico de la argumentación. Eso significa que existe un diálogo con otro o con uno mismo, o esto, digamos, se puede llegar a cuestionar cuando hay una duda en un determinado enunciado. Eh, la pragmática se percibe o se ve entre los ámbitos judiciales que se diría entre los jueces. Entre los modelos de argumentación jurídica podemos mencionar los siguientes modelos de argumentos. Los argumentos de autoridad. Estos son los que contienen la ley, la jurisprudencia de los tribunales supremos. Que esto cabe decir que esto lo utilizan más que todos los abogados. Y el argumento contrario es uno que opera como criterio binario de la exclusión, según Tarello, dando un enunciado de la normativa, que predica una clasificación normativa de un término pertenecientes a un enunciado destinados a un sujeto o a una clase de sujetos. Se debe evitar extender el significado de aquel término de tal como que comprenda al sujeto o clases de sujetos no estrictamente literal, incluidos en el término calificado por el primer enunciado normativo. También tenemos el argumento a fortiori. Esto quiere decir que es una expansión que se produce cuando existe una norma válida de mayor extensión que una menor. De esto se puede decir que la proposición normativa obliga a un sujeto que esto lo aplica con mayor razón a otro sujeto que tiene la obligación mayor, que el primero se materializa de 2 maneras diferentes. Entre otros los argumentos tenemos el argumento completudine,
El argumento de completitud es un tipo de argumento sistemático que plantea que el sistema es completo y por lo tanto con las normas que lo conforman deben resolver los litigios planteados. Entre otros de los argumentos tenemos el argumento psicológico. Esto quiere decir de la intención del legislador encontrada en los trabajos preparativos de desprender la verdadera razón. Otro argumento sería la coherencia. En esto, el principal es el legislador que razona leyes incompatibles que produzcan antinomías. El juez tiene que interpretar de tal manera la norma que se interpreta, las evite. El argumento histórico se refiere a la justificación de la solución de conflictos mediante el examen de la evaluación histórica de la figura jurídica analizada, su regulación y los cambios legislativos previos, así como la motivación de la decisión judicial, puede fundarse en la respuesta que para el conflicto suscitado se dio en el pasado o en la circunstancia última que justificó la publicación de la norma aplicable. Asimismo, la solución puede buscarse en los trabajos preparatorios o en las discusiones parlamentarias relativas a la norma adecuada al caso. Como también tenemos el argumento teológico, se puede nombrar entre estos argumentos teológicos como la consecuencia listada de una justificación, que esto se encuentra basado en un argumento teológico y este presupone que el juez, al momento de solucionar un conflicto de intereses, que en su tarea tiene descubrir cuál es el interés que el ordenamiento jurídico considere más digno la protección, que la decisión puede estar suficientemente argumentada si teniendo en cuenta aquellas dos premisas de la protección. Eso va a exponer mi compañero doctor. Continúen. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Voy a continuar con la exposición, que vendría a ser elección de argumentos. En la elección de argumentos podemos mencionar algunos argumentos primarios y secundarios. En este caso, los argumentos primarios son los argumentos que deben de estar seguros, que serán aceptados por el auditorio. Con ellos se crea la plataforma mínima en la que se pueden debatir las ideas, adecuándolas a un caso en concreto y sobre todo la comunicación de los argumentos primarios suele ser el único punto de acuerdo entre los oponentes, quienes tratan de imponer su tesis, especialmente en el ámbito del litigio. Los argumentos secundarios. Estos son los argumentos fundados sobre la estructura de lo real. Utilizan relaciones de sucesión o coexistencia. Las relaciones de sucesión. Efecto. Estos argumentos también permiten investigar la causa a partir de los efectos, a sacar la conclusión sobre la existencia de la causa y a partir de los efectos o apreciar la causa por estos efectos que son los argumentos pragmáticos. Siguiente, por favor. Bien, la estructura y elaboración del argumento. Todo argumento posee una estructura y esta está formada por las premisas y la conclusión. Una proposición es una premisa solo cuando aparece como un supuesto de un razonamiento y una proposición es una conclusión cuando aparece en un razonamiento en el que se afirma que se desprende de las proposiciones que aparecen como premisas. La elaboración de un argumento, para esto citamos algunos requisitos, que serían no aceptar nada como verdad sin haberlo demostrado, o sea que debe tener pruebas, dividir el problema o las dificultades en tantas partes como le sea posible hasta lograr su comprensión. 3, ordenar los pensamientos y argumentos, empezando por los más simples y fáciles, hasta llegar a los más complejos y difíciles. Ir desarrollando el argumento.
4. Realizar enumeraciones integrales y revisiones tan completas que nos permitan estar seguros de no haber omitido nada. Bien, la argumentación judicial es un razonamiento justificativo que realizan los jueces a favor del carácter correcto y aceptable. Esto implica la búsqueda de una respuesta correcta, racionalmente y coherente con el ordenamiento jurídico. También podemos decir que es un proceso mental complejo que aparece evidenciado en la sentencia y en el que concurre toda una serie de mecanismos donde se confrontan los valores, las creencias, los deseos, la ideología, los sentimientos, el conocimiento, el instinto y hasta la razón. Los criterios interpretativos. Algunos de los criterios, se dice que la interpretación puede ser entendida como argumentación y esta se constituye en un proceso que se da mediante 2 etapas. La tarea psíquica de descubrimiento del significado de la norma y la tarea argumentativa de justificación. Esta interpretación como resultado tiene un efecto que es el significado de la norma y la modificación del orden jurídico y la delimitación de las posibilidades de su apelación. En resumen, se puede decir que este proceso interpretativo de las 2 etapas, la primera, que se ubica en el contexto del descubrimiento, puesto que se refiere a la determinación de las alternativas de significado posibles, para lo cual se requiere un método. Y la otra, que se refiere a la elección de la alternativa, que se considera como correcta o más apta respecto al texto interpretado, y que la mayoría de los autores denominan como contexto de la justificación. Esta última etapa, la segunda, implica la realización de un acto de voluntad que se ubica en un proceso de determinación discrecional, por lo que la actividad del intérprete queda fuera de control y puede parecer un acto arbitrario cuando la decisión no se justifica debidamente. 5. La utilidad de la argumentación. Argumentar es una habilidad es una habilidad que los mejores abogados deberían tener y deberían saber desarrollar y practicar constantemente, pues en la argumentación jurídica se encuentran los razonamientos para demostrar, persuadir o impugnar las proposiciones a favor del litigante y su cliente, o la resolución de un caso por parte del juzgador. El beneficio en el ámbito jurídico. Algunos de los beneficios en este ámbito es importante argumentar en materia jurídica porque una importante cantidad de disposiciones normativas que pueden producir diferencias legítimas y en consecuencia disputas. Y el beneficio que se obtiene en el ámbito jurídico es que los juristas sean más conscientes de su propio quehacer dentro de una faceta descriptiva de la argumentación. Una perspectiva prescriptiva nos lleva a concluir cómo deberían decidir los jueces en los casos difíciles. Y la argumentación jurídica nos va a servir para resolver conflictos de envergadura y que estos sean complejos y preveamos que sea así, que sea más fluido el caso. Y los casos sencillos no nos van a exigir más allá de una aplicación de subsunción como procedimiento de resolución directa. Gracias, doctor. Va a continuar mi compañero. Buenas noches, doctor y compañeros. Yo les voy a hacer mención de las diferencias entre la argumentación jurídica y la judicial. No, si bien mis compañeros ya han hecho un poco de detalle o quizás ya han hecho mención de estas mismas, vamos a tratar de ser un poco más objetivos y detallados en cuanto a estas, ¿no? Tenemos que entender por argumentación jurídica el conjunto de razonamiento de índole jurídico que sirve para demostrar, justificar, persuadir o refutar alguna proposición
que va encaminada a la obtención de un resultado favorable a favor del litigante y su cliente o para la resolución de un caso controvertido por parte del juzgador o tribunal de determinada causa. Mientras que por la argumentación judicial podemos mencionar que es el razonamiento justificativo que realizan los jueces a favor del carácter correcto y aceptable de sus decisiones. Esto implica la búsqueda de una respuesta correcta racionalmente y coherente con el ordenamiento jurídico. Diferencia entre argumentación jurídica e interpretación del derecho. La argumentación jurídica es aquella que trabaja con las razones que se expresan para motivar y justificar las decisiones que se toman con base a las normas. Con base a las normas jurídicas, mientras que la interpretación del derecho es describir el sentido total que tienen los enunciados jurídicos. Como los objetos de interpretación jurídica son textos, atribuirle sentido. La tarea de interpretación consiste en afirmar o describir que un texto tiene un sentido determinado. Bueno, cuando hablamos de todo esto que les acabo de mencionar, podemos hacer referencia a lo que llevamos en estos 3 años de estudio, ¿no? Que podría ser la jurisprudencia, tanto de los jueces como de los... No, bueno, en sí se da la jurisprudencia en los jueces, ¿no? Pero es a lo que hace mención también. El debate jurídico. El debate está entre las herramientas de la comunicación, la más productiva y resolutiva. Es la fuerza intelectual de más nivel del ser humano. Requiere instrucción, mucho esfuerzo de pensamiento abierto por parte de ambos contendientes y mucho cuidado con el uso a seguir y de sus reglas. Vamos a entender de las audiencias, ¿no? Solamente tomándolo como un ejemplo. Protocolos del debate jurídico según contexto. Para realizar un debate jurídico se debe seguir ciertos pasos para su correcta aplicación. Se expone el análisis de los hechos ocurridos y posteriormente la valoración de los mismos, según la visión de cada parte enfrentada. 2. La confrontación de las diversas proposiciones del debate se establecen y centran los hechos aportados en el paso anterior, diciendo cuáles son los hechos y cuáles son los hechos sobre los que 3. Aboga el debate. Cada parte en sus acciones usar su derecho. La aplicación del relato de hechos de Estado expondrá una valoración dual en la que se expondrá lo justo, injusto, y cómo resolver la controversia, el fondo del asunto. 4. Los abogados abordan entonces la fase de argumentación, el factor nuclear del debate y el que va a facilitar la eficacia y la efectividad del mismo. Es en definitiva la técnica por la que se justifica la valoración del que acusa frente a la que defiende la parte contraria. El juego de argumentación, refutación, es tarea de la técnica argumentativa. Se hace cargo esta de la defendibilidad de los asuntos y del enfrentamiento según sus grados. 5. Por fin el debate debe desembocar en una solución para resolver el conflicto grave, que ha hecho necesaria la articulación del debate para su resolución. En este punto, las partes ya conocen las razones de su derecho propio y todos los argumentos de adverso, Y puede, en este punto, haberse avanzado en el sentido de hacer ver a las partes enfrentadas un enfoque distinto de que al inicio del debate tenían, y que existe una labor de recálculo de las pretensiones iniciales, haciendo posible alcanzar un acuerdo o consenso que antes no fue posible. 10. La redacción jurídica. Claramente distinguimos en los diferentes escritos no solamente la manera de cómo está redactado el documento, sino también a quién va dirigido. En el caso de los documentos jurídicos, el profesional de derecho debe tener cuidado de no hacer gala de una riqueza verbal, que quizás durante su carrera
le proporcionó la literatura. Si desea que su redacción sea clara y precisa, debe abstenerse de emplear una imperiosa y elegante gama de metáforas. Lo que se plasme y exprese en el escrito deben ser enunciados de fácil comprensión para quienes los leen. La gran mayoría de abogados no le prestan la debida atención e importancia a los aspectos formales de un documento, pero si no se presentan bien redactados, fácilmente perderá sentido o no se podrán comprender ni entender las cuestiones de fondo. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien más falta del grupo o ha concluido? He concluido la exposición, doctor. Ya, perfecto. Vamos a señalar, indicando que la argumentación jurídica es muy importante en lo que es el derecho, ya que es el sustento que el abogado va a manejar dentro de una causa con el cual va a tratar de mantener una postura y llevarla dentro de lo que va a ser el proceso. Esta argumentación jurídica, como sabemos muy bien, ahora, bueno, anteriormente era totalmente escrito. Cada vez más en todas las actuaciones va siendo oral. Entonces, hay que ir utilizando la oratoria y la argumentación jurídica casados de la mano. ¿Ya? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, por favor? ¿Tienen algún video por si acaso al grupo? No, doctor. Ya, vamos a ver un alegato de un proceso en un juicio, ¿ya? A ver, Doctor, sí hay un video. ¿qué? Sí, hay un video, doctor. Voy a compartir un ratito. Ya, por favor, primero veremos este video, ¿ya? Ya. Gracias, señor juez. Señor juez de este honorable tribunal de sentencia, abogados que ejercen la defensa técnica del imputado, señor José Rolando Herrera, estimados colegas y demás personas que nos acompañan en esta sala, tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Gloria Sánchez y actúo en mi calidad de agente auxiliar del señor fiscal general de la República en el proceso que se instruye en contra de José Rolando Herrera, a quien se le atribuye la comisión de los delitos de violación en grado de tentativa y robo, previstos y sancionados en los artículos 158 en relación al 24 y el artículo 212 del Código Penal, en perjuicio de la libertad sexual y el patrimonio de la señora Sara María Ramírez. En tal calidad, procedo a hacerme alegato inicial. Los hechos objeto de debate en esta audiencia ocurren el día 10 de septiembre del año 2005, a las 3 de la madrugada, en la avenida Quirós de Apopa, cuando la señora Sara María Ramírez caminaba sobre dicha avenida y es interceptada por 3 sujetos, entre ellos el señor José Rolando Herrera, sujetos a quien había visto por primera vez en un baile del Instituto Nacional de Apopa. Dichos sujetos la introducen por la fuerza en un pasaje oscuro. En ese lugar, el señor Herrera ordena a sus 2 compañeros que le tapen la boca a la víctima y la sujeten de las manos, mientras él le bajaba los pantalones y la ropa interior para tener relaciones sexuales con la víctima. La señora Ramírez forcejea con sus agresores. Los 2 sujetos la sueltan y la despojan de 5 anillos, dándose posteriormente a la fuga, quedándose en el lugar solo el señor José Rolando Herrera, quien toma un ladrillo para golpear a la víctima en la cabeza, pero ésta logra esquivarlo y solo recibe un golpe en la frente. La señora Ramírez cae al suelo y es en este momento en que el señor Herrera se carga sobre ella y le manifiesta que le haría el amor por todos lados. Ante esas circunstancias, la víctima forcejea con su agresor, quien le tapa la boca, la toma del cuello y le manifiesta que la matará. Posteriormente,
Inmediatamente le arranca una cadena y una pulsera, ambas de oro, y la despoja de una cartera conteniendo $10. Entre forcejeos de la víctima y el agresor, la cartera cae al suelo. Para recuperarla, el señor Herrera se aparta de la víctima, momento que es aprovechado por la señora Ramírez para levantarse, subirse su ropa y correr para pedir ayuda. La víctima se percata que en las cercanías de la gasolinera ESO se encuentran unos agentes de la Policía Nacional Civil a quienes pide ayuda y posteriormente dan captura al señor Herrera. La Fiscalía está en la capacidad de probar que las conductas escritas son típicas, antijurídicas y culpables. Los hechos se adecuan perfectamente a los delitos de violación en grado de tentativa y robo. Como responsables de la carga de la prueba, dejaremos por acreditado que la primera conducta cumple con los elementos del tipo penal descrito en los artículos 158 en relación al 24, pues el señor Herrera realizó todos los actos tendientes a obtener el acceso carnal en la señora Ramírez mediante el uso de violencia. Sin embargo, no lo logró por causas extrañas a la voluntad de la gente, específicamente el oportuno forcejeo de la señora Ramírez. La segunda conducta cumple con los elementos del artículo 212. Esta consiste en la sustracción de cosas muebles de la esfera de dominio del sujeto activo mediante el uso de violencia y el traslado a la esfera de dominio del sujeto activo. El elemento subjetivo de ambos tipos penales lo constituye el dolo, el cual consiste en el conocimiento y la voluntad del sujeto activo de estar actuando en contra de una norma penal. Existió una relación concursal de delitos, específicamente un concurso real de delitos, regulado en los artículos 41 en relación al 71 del Código Penal, situación que deberá ser valorada al momento de imponer la sanción penal. Con el desfile probatorio y con base al artículo 33 del Código Penal, dejaremos por acreditado que el señor Herrera participó a título de autor directo de los ilícitos penales que se le imputan. Para probar nuestras pretensiones, contamos con prueba pericial, consistente en los reconocimientos médicos con los que pretendo acreditar la violencia de la cual fue víctima la señora Ramírez. Prueba documental, consistente en un álbum fotográfico en el que pretendo acreditar objetivamente la existencia del lugar de los hechos. Y prueba testimonial, la declaración de la señora Sara María Ramírez, quien es la víctima y única testigo. Declaración que es coherente con el resto de los medios probatorios, los cuales son los idóneos para configurar jurídicamente la culpabilidad del señor Herrera y destruir la presunción de inocencia de la que actualmente goza. En su momento oportuno y en representación de los intereses del Estado, con base en el artículo 361 del Código Penal, solicitaremos a su digna autoridad una sentencia condenatoria, penal y civil, en contra del señor Herrera. Así concluyo. Ahí vemos un video en el cual se muestra claramente lo que es la argumentación de un caso penal, ¿no? Lo que es la presentación del mismo. ¿Tiene algún video más que quería mostrar, por favor? Los del grupo. Sí, doctor, un ratito, por favor, ahorita le comparto. Es que estamos a 5 minutos que se concluya esta sesión. Pues una apuradita, por favor. En tanto vayan organizándose los del grupo siguiente, el grupo 6, Franco y sus compañeros. Franco. Sí, doctor, estamos acá. Ya, por favor, van a estar listos al concluye este video y vemos de organizarnos para empezar. ¿Se ve, doctor? Sí, sí, continúe.
No hay audio, pero... En la parte superior, audio del equipo, algo dice. No, no, más arriba. Un tribunal llevamos un hecho, pero cobra argumentación la realizamos todos los días, en todos los aspectos de la vida, pero cobra relevante importancia en el espacio jurídico, porque los abogados acudimos a los tribunales con el fin de persuadir, argumentar es dar razones a favor o en contra de determinado aspecto. En un tribunal llevamos un hecho y tratamos de convencer a los juzgadores de nuestra teoría del caso. En argumentación jurídica vamos a aprender principalmente la práctica, no únicamente el aspecto teórico, que es importante, pero ahora dentro del sistema oral es básico que todo abogado conozca práctica de litigación oral y argumentación jurídica. Es decir, vamos a hacer una combinación, vamos a hacer audiencias, simulación de audiencias para que se pueda practicar la argumentación jurídica sin caer en falacias que muchas veces como abogados no nos damos cuenta o quizás lo usamos para manipular. Y ese no es el fin de acudir a los tribunales, sino de convencer, de persuadir, pero de manera correcta, no a través de falacias. Hola, soy Jennifer Jaramillo. Te invito al curso de argumentación jurídica de la Universidad. Eso es todo, doctor. Ya. ¿Algún comentario, por favor? Pregunta, duda, sugerencia. Estamos a 2 minutos de concluir esta primera sesión, entonces lo daremos para preguntas y comentarios. Doctor, ¿Sí? la primera, el primer video que vimos ¿Sí? parece que fuera una proyección de clase para poder hacer oratoria o es simplemente un caso real de un juzgado, porque a mí me pareció un simulacro de cómo uno puede desempeñarse. No estoy seguro si ha sido un simulacro, pero vemos ahí manejar el tema de oratoria y el tema de la argumentación para el sustento y la apertura de un proceso penal. Sí, me parece interesante, doctor, hacer ese tipo de actividad para poder un poco formarse como si fuera un hecho real, ¿no? Sí, sí. Bueno, estamos a 1 minuto. Por favor, van a estar atentos todos para conectarse. Ya saben, en la siguiente ya no deben colocar sus nombres en el chat, simplemente solo en esta etapa. Los que no han puesto, coloquen ahora, por favor, ya se va a cortar.